Buenas tardes y una vez más gracias por conectaros, gracias por vuestro interés en la diabetología y gracias por utilizar la formación que la Sociedad Española de Diabetes dedica a sus socios con especial interés centrado en este caso en el Congreso Europeo de la Sociedad de Diabetes. Como sabéis, uno de los grandes de los congresos internacionales anuales y que en esta ocasión una vez más se ha celebrado en formato virtual. Como Congreso de los Grandes siempre se abordan temas de gran interés y siempre es muy fructífero el poder atender a las ponencias y mesas que allí se han presentado. No siempre el tiempo nos lo permite y esperamos en esta hora poder ofreceros un resumen de lo mucho y bueno que allí se ha dicho. Para eso, en primer lugar, no quiero dejar de agradecer a Novo Nordisk esta oportunidad y esta financiación que nos brinda para poder hacerlo. Y en segundo lugar, quiero agradecer a los 3 revisores que me acompañan, porque ellos son los que realmente más horas han dedicado a sacar el máximo partido al Congreso y poder transmitirlo en esta tarde, ¿no? En primer lugar, contamos con Víctor Sánchez Margalet, que de formación está en el Laboratorio de Análisis Clínico, trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla y nos va a abordar todo aquello en relación con la patogenia de la diabetes y sus complicaciones. A continuación, el doctor Antonio Hernández Martínez, endocrinólogo y jefe de servicio del Hospital Universitario Virgen de la Riasaca en Murcia, nos va a centrar lo que se ha dicho en diabetes tipo 2 y en las complicaciones ligadas a la diabetes desde el punto de vista clínico-asistencial. Y por su parte, la doctora Virginia Bellido Castañeda, especialista también en endocrinología y nutrición y del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centrará sus presentaciones en lo que se ha dicho en torno a la diabetes tipo 1 y, como podéis imaginaros, tecnología y diabetes. No quiero quitarle tiempo, sí que quiero invitarles a ustedes a que utilicen el chat para lanzar preguntas. Yo en la medida de lo posible las trasladaré al final de la mesa. Y sin más, doy al doctor Sánchez cuando usted considere oportuno en su tiempo. En primer lugar, agradecerle al doctor Antonio Pérez Pérez, el presidente de la sociedad, por darme la oportunidad de participar en estos highlights del Congreso Europeo de Diabetes, en el que me toca hablar de la patogenia de la diabetes y sus complicaciones. Bueno, ha sido mucho de lo que se ha hablado en este aspecto en el Congreso y he centrado primero en aclarar cuáles son los nuevos enfoques tecnológicos que han permitido en los últimos años precisamente tener el aluvión de información que tenemos en este congreso y que pues, nos da las bases de todos los estudios de patogenia, tanto de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, como de la diabetes tipo 1 y sus complicaciones también. Luego, por último, hablaremos de algunos aspectos específicos de la genética de la diabetes, tanto de tipo móvil como tipo 1 y tipo 2. Bien, la asistencia al congreso ha sido varias decenas de miles. Yo creo que la mayor parte de los socios de la sede habrán podido asistir al congreso de forma online o diferida por las grabaciones y han tenido la oportunidad pues, de ver la cantidad de información y de sesiones que intentaré resumir. Este año sabéis que el congreso se dedicaba al centenario del descubrimiento de la insulina por Banting y Bess, que recibieron el premio Nobel, que compartieron con Collins y MacLeod, precisamente por ese descubrimiento que vía patente vendieron por $1. Insulina pues sirvió también para otro premio Nobel de Sanger, que fue el que primero secuenció una proteína que fue la insulina, que le valió el premio Nobel en el año 58. Y el mismo Frederick Sanger pues, recibió otro premio Nobel en el año 1980 por desarrollar otra técnica precisamente de secuenciación del ADN, utilizando también la secuencia del gen de la insulina, y que pues ha sido el nombre de la secuenciación, Sanger, que da nombre a toda esta tecnología que ha ido permitiendo la investigación de genes candidatos en la diabetes. Los últimos 15 años ha desarrollado, sin embargo, otras técnicas mucho más alto rendimiento en cuanto a la secuenciación, las llamadas NGS o secuenciación de nueva generación, que permiten pues, secuenciar pues, todo el exoma, todas las secuencias codificantes, incluso el genoma completo, lo que se llama secuenciación masiva.
El conocimiento de la secuencia genética no es suficiente porque sabemos que hay factores ambientales, de contaminación, de nutrición, de obesidad, de ejercicio físico, que pueden modificar la expresión de esos genes, lo que se denomina el perfil epigenético. El perfil epigenético que fundamentalmente está regulado por reacciones de metilación en secuencias promotoras del ADN que hacen que el gen se silencie y no se exprese, pero no es el único mecanismo, sino que hay otros, como por ejemplo la modificación de histonas por acetilasas y desacetilasas, o la aparición o la participación de factores de transcripción. Una vez que se transcribe el ARN, pues también hay regulación, lo que se denomina la transcriptómica, y una vez que se sintetizan las proteínas, todavía hay otro nivel de regulación que veremos en la proteómica. Bien, en cuanto a la transcriptómica, solo un 2% del ARN que se sintetiza codifica para proteínas y una gran cantidad de ARN que cuya función principal va a ser precisamente la reguladora, lo que conocemos como RNA no codificante, y que precisamente es el que más se estudia para conocer su participación en los procesos patogenéticos de la diabetes. Entre estos ARN no codificantes los clasificamos en todos los regulatorios como non-coding RNA, los RNA más largos, mayores de 200 nucleótidos, y los pequeños, small non-coding RNA. De los que cabe destacar pues, los microRNA, que son los que más estudiados están, los que hay más comunicaciones en este y en otros congresos, al igual que los más largos. Estos RNA reguladores no solo se presentan en el citosol de las células, en la sangre o en los líquidos biológicos, sino que también están presentes junto con el ARN mensajero en el interior de vesículas extracelulares, ¿vale? Multiplica todavía más la información con el tipo de tejido, de fluido que se analiza. Una vez que tenemos sintetizadas las proteínas, podemos analizarlas también por técnicas de alto rendimiento de proteómica, como la espectrometría de masa, en la que podemos cuantificar y detectar pues cientos o miles de proteínas en un mismo ensayo, y en el que no solo podemos identificar estas proteínas, sino que también podemos hacer estudios de interactoma, de interacción proteína-proteína, incluso de modificaciones post-traduccionales. Entre la regulación final de la expresión de genes, las proteínas también se regulan por degradación, regulando la vía de la autofagia y del proteasoma, de manera que sabemos que hay pues, situaciones medio ambiente, factores nutricionales, también obesidad, que pueden producir la ubiquitinización de proteínas, por ejemplo, las vías de señalización del receptor de insulina, produciendo una resistencia. Bien, esta resistencia a la insulina es la característica principal de la diabetes tipo 2, en la que participan, como sabemos, en el control metabólico, tanto el cerebro como los islotes de Langerhans, como el tubo digestivo con la microbiota, el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Todos estos tejidos participan en la patogenia de la diabetes y el metabolismo en general. Es el tejido adiposo el que sabemos hoy que es el determinante de la sensibilidad a la insulina sistémica. De manera que una deterioro, una alteración de la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo es suficiente para generar una resistencia a la insulina. Y al contrario, todo lo que sea mejorar la sensibilidad a la insulina en el adipocito es suficiente para mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel general. Eso se puede hacer a nivel particular con el hígado, es decir, la resistencia del adipocito produce el hígado graso y la resistencia a la insulina a nivel hepático, y igual ocurre con la resistencia a la insulina a nivel muscular, sobre el que también hay muchas comunicaciones. Ese diálogo entre el tejido adiposo y el tejido muscular pues viene dado por muchos factores solubles, citoquinas inflamatorias, ácidos grasos libres, que modifican no solo por señalización la fosforilación y la señalización del receptor de insulina, inhibiendo su acción, sino que también pueden promover la expresión de metilasas, que también pueden, por esta vía epigenética, modular la expresión de genes involucrados en la señalización de la insulina,
produciendo resistencia o incluso en las vías metabólicas de la mitocondria. Entonces, en general, todas las patologías, en particular la diabetes tipo 2, pues tiene una base genética bien reconocida, unos aspectos o factores ambientales que van a incidir de la forma que ya hemos visto sobre esos genes, lo que llamamos la epigenética, para entre todos, pues en unos pacientes afectará más unos factores que otros, pero para llegar al final a la patología de la diabetes. Esta resistencia a la insulina a nivel muscular pues ha sido el objeto de la carrera científica de Julien Sirac, que ha recibido el premio Claude Bernard, en el que pues, en su presentación pues, es una clase magistral de cómo su aportación en cuanto a los estudios del receptor de insulina y de sus mecanismos de señalización y cómo el ejercicio físico, la misma contracción muscular de forma aguda o de forma más crónica con el entrenamiento puede modificar la acción de la insulina. De manera que la contracción muscular por medio de la vía del calcio puede, de forma independiente del receptor de insulina, activar la captación de glucosa, produciendo la traslación de transportadores GLUT4 a la membrana de la célula muscular, lo que hace a través de una quinasa dependiente de ANP, por lo que también se puede regular por el consumo de ATP en el ejercicio. No solo se regula esa translocación, sino que también el ejercicio físico puede modular la expresión del gen del transportador GLUT4. Y también pues, están descritos, y hay varias charlas relacionadas con el ejercicio y la epigenética, como el ejercicio físico tanto agudo como sobre todo a nivel de entrenamiento crónico modifica el perfil epigenético y regula la transcripción de genes, de manera que hay una serie de efectos beneficiosos del ejercicio mediados por este proceso epigenético. Eso en cuanto a la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, aquí hay, como digo, muchas comunicaciones con diferentes elementos reguladores como potenciales marcadores o factores patogénicos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, pues yo destacaría la clase magistral de John Todd, el premio de Novo Nordisk, en el que pues, nos da pues, una historia de la ciencia y de la investigación de los últimos 35 años, no solo de la diabetes tipo 1, sino de su paralelo digamos, de la historia de la ciencia, de la bioquímica y de la inmunología, también un poco de la mano, de manera que conforme se iban descubriendo los mecanismos inmunológicos de presentación antigénica, pues se iban reconociendo los mecanismos patogénicos de la diabetes tipo 1 en la presentación de antígenos, de autoantígenos, como ocurre con otras enfermedades autoinmunes, lo cual también ha llevado a bien las terapéuticas o contrarias o inhibidoras de la respuesta inmunológica, como el CD3 y otros tratamientos. También el desarrollo del conocimiento del sistema inmunológico, con otras células que participan en la regulación del sistema inmune, como son las células T reguladoras, pues también se le ha reconocido un papel en la diabetes tipo 1, igual que ocurre con otras enfermedades autoinmunes. Y como igual que ocurre con casi todas las patologías que se pueden estudiar, pues también la microbiota, que en este caso está menos estudiado, también participa de la diabetes tipo 1 en cuanto a la capacidad que tiene esa microbiota de generar una cierta tolerancia también a los antígenos. Bien, esta charla que fue el premio Albert Renaud a Pedro Herrera, no entra dentro exactamente de la patogenia, aunque también fundamentalmente va dirigida al tratamiento, pero es una charla magistral con respecto a lo que es la plasticidad de los islotes de Langerhans, como tanto in vitro como en vivo se pueden convertir células beta en células alfa o células delta y viceversa, y yo creo que es muy recomendable. Y por último, pues destacar aquellos aspectos genéticos que están además muy bien explicados por la Amélie Bonnefond, que ha recibido el premio Minkowski, precisamente sobre la genética tanto de
diabetes monogénicas, como de tipo MODY, como de la diabetes tipo 2. Efectivamente, la genética participa directamente, las alteraciones genéticas en la, en la diabetes tipo MODY, por genes que son raros, son variantes muy raras, pero que tienen una gran penetrancia, mientras que los genes alterados, los polimorfismos encontrados en la diabetes tipo 2 son mucho más frecuentes en la población y digamos que explican peor o que no son una causa nunca monogénica de la diabetes tipo 2. En realidad, lo que ocurre en la diabetes tipo 2, la consideramos poligénica, es que precisamente la participación del medio ambiente con esos efectos epigenéticos, pues van a condicionar de un modo u otro en un continuo que va desde la diabetes monogénica hasta la poligénica para producir al final esa diabetes tipo 2. De manera que hay situaciones intermedias y por lo que es interesante también conocer la secuencia genética de los pacientes con diabetes tipo 2, porque las afectaciones, mutaciones que afectan a la diabetes tipo 1 y tipo 2 están a veces implicadas, de manera que hay un continuo entre una diabetes y otra. De manera que lo que se recomienda en el futuro es no solo utilizar la genética de la diabetes en diabetes monogénica, como es la de MODY, sino utilizar la secuenciación técnica de secuenciación masiva para conocer mejor otras mutaciones o polimorfismos que afectan a la diabetes tipo 2 para buscar dianas terapéuticas y también para hacer una medicina más personalizada. Y con eso termino, pero de las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Realmente una revisión de la patogenia de ambas entidades. Una pregunta que yo te quiero trasladar. Evidentemente, desde el punto de vista de los clínicos, es muy importante poder trasladar esto a la práctica clínica asistencial. Aprovechando que tú te mueves en el mundo del laboratorio en un gran hospital, ¿qué podemos esperar de lo que nos ofrezca el laboratorio para realmente hacer una clasificación de estos cada vez más numerosos fenotipos de diabetes que ya se nos presentan? Ya no hablamos de tipo 1 y tipo 2, ya hay un amplio espectro y en concreto todos recordamos aquel Lancet que nos hablaba de los 5 tipos de diabetes, ¿no? ¿Está el laboratorio en disponibilidad de ayudarnos en este sentido? ¿O se queda en el campo de la investigación? Bueno, eso depende del gerente de cada hospital, es decir, que la tecnología está ya en los hospitales, que la secuenciación masiva la tenemos en el hospital y la tienen muchos hospitales y el que no la tenga la tendrá en un año, la tendrá en 2, más pronto que tarde. Es decir, que la demanda que hagáis desde la clínica de esas secuenciaciones para conocer mejor o hacer una medicina más de precisión de los pacientes, pues dependerá de la utilización, pero disponible ya está. ¿Lo ves Otra como cosa algo? es gestionar el coste, claro. Está claro. Lo que es evidente es que las dianas terapéuticas cada vez son más importante conocerlas y tenemos herramientas para hacer una medicina de precisión y ahí sois vosotros una pieza clave, indudablemente. Muy bien, pues luego seguiremos con el debate y quiero dar ahora el paso al doctor Hernández que nos abordará lo comentado en diabetes tipo 2, clínica y complicaciones. Muy bien, buenas tardes. Como es lógico, dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes por su amable invitación y bueno, también lógicamente a Novo Nordisk por el patrocinio. Un congreso tan grande como el de la EASD, en el que a mí me toque hablar de la relación clínica en el tratamiento de la diabetes tipo 2, pues hombre, ha supuesto un esfuerzo y voy a intentar sintetizarlo o mejor incluso dar unas pinceladas de los temas más importantes que se han tratado. Y entonces yo lo he dividido en estos grupos o lo he agrupado en estas partes. Medicina de precisión, ya el tema ha salido, la medicina de precisión, la medicina ya tailor medicine en el tratamiento es el perejil de todas las salsas hoy día en diabetes.
Luego hablaré de los datos que hay sobre los análogos del GLP-1, los datos novedosos, sobre los ISGTL2, el riñón como objetivo que se ha repetido una y otra vez. Y por último quiero hablar del ejercicio, aunque ya ha salido ese tema en la parte anterior, porque creo que es interesante, puesto que es una parte más de ese tratamiento, no solo el farmacológico, e igual de importante. Bueno, hablar de la medicina de precisión es de hablar de algo que está absolutamente de moda, que se hace en call in action por parte de la ADA y de la EASD para que se ponga en el centro de nuestra atención, que se hacen publicaciones y, lógicamente, hubo un simposio dedicado a esta medicina de precisión, diciendo si esta medicina de precisión es la respuesta a la optimización de del diagnóstico, de prevención y tratamiento. Bueno, pero es que este concepto, como he dicho antes, planeó en muchas sesiones. Muy bien, y aquí hubo esta sesión, la parte que se dedicó o que dedicó Miriam Adler sobre la defensa de esta medicina de precisión, a mí me encantó, porque primero porque lo hizo muy bien y segundo porque habla con mucha razón, en el sentido de que ella es, junto con Flores, la que trabaja en el laboratorio de Harvard, el de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, y ya ellos en el año 18 hicieron un estudio que se complementaba perfectamente con el de Alpis, que hace un momento acaba Paco Merino de hablar, en el que nos hablaban de los diferentes subtipos. En el de Alpis nos hablaban de los subtipos clínicos y en el que presentaron ellos, Adler, nos hablaban de los subtipos por la vía de la genética. Y curiosamente, por los dos sitios llegábamos a que había 5 grandes subtipos de diabetes tipo 2 que podíamos diferenciar. Entonces, claro, que se diga que la medicina de precisión es fundamental en la prevención, en el desarrollo, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de la diabetes es totalmente lógico. La exposición fue muy interesante. Yo no quiero entretenerme en la parte de prevención donde, bueno, pues se puede hacer un sesgo de aquellos pacientes que tienen más riesgo, desde datos muy sencillos como puede ser la albuminuria hasta más complejos como pueden ser los clústeres, pero sí quiero pararme aquí. Y es que hoy día no podemos quedarnos, y ya esto ha salido antes, no podemos quedarnos con los clásicos diagnósticos de 1, 2, MODI y diabetes gestacional. Indudablemente tenemos que llegar más allá y esto yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo haremos? Con datos clínicos, con datos genómicos, con una mezcla. Bueno, pues no lo sé, pero evidentemente ya va siendo hora de que esos dos grandes estudios que llegaban a lo mismo por vías diferentes en el año 18 se intenten implementar más. Y aquí ella pues defendió lo que estoy diciendo, que bueno, la metodología clúster o la metodología que se utilizó puede ser una de las vías, modificada, aumentada, disminuida, pero inevitablemente no podemos meter a toda la diabetes tipo 2 en ese cajón desastre porque realmente no lo estamos haciendo bien y como dice ahí, estamos tirando a la basura la posibilidad de muchos diagnósticos. Bueno, al final acabó en una cosa, por lo menos que tengamos claro que los datos clínicos también son específicos y que a veces agarrándonos a esos datos clínicos podemos hacer un poquito de esta medicina de precisión. Claro, en la sesión no todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces Griffin defendió que, bueno, pues que esto está muy bien, que es muy teórico, de Cambridge, que con cierto tono, como todas las exposiciones que hacen los ingleses, con ironía, que está muy bien, que es un poco metafísico, pero que no es preciso, que es complejo y que, bueno, que nosotros nos tenemos que mover en otras áreas. Y bueno, pues otro británico, Dennis, con el nombre de su ponencia que se llama la medicina de precisión, The Devil is in the Details, el demonio está en los detalles, puso un punto intermedio y es que, bueno, a lo mejor estamos haciendo medicina de precisión intuitivamente todos los días los clínicos en la consulta. Sabemos manejar cuando nos entra alguien en la consulta, agruparlo en qué subgrupo lo vamos a meter a la hora del tratamiento con datos tan sencillos como hemoglobina, el peso, los años de diabetes, la edad, la función renal. ¿Qué quiere decir? Que bien sea de una forma o bien sea de otra, con una mezcla, insistiendo más o insistiendo menos, este tema de la medicina de precisión, especialmente en algunas áreas, en el aspecto clínico, es un tema que tiene que estar encima de nuestra mesa y tenemos que darle una mayor relevancia.
Y como ejemplo se presentó el estudio TriMaster, como dicen ellos. Este estudio podría ser un ejemplo de medicina de precisión con datos clínicos. Este estudio, resumiéndolo mucho, es un estudio que utiliza sucesivamente diferentes fármacos, tio, cana y sitagliptina. Se intenta ver la respuesta que hay en algunos parámetros y la preferencia del paciente. Y yo creo que aquí está la clave o lo que le da más énfasis al estudio. Porque cuando nosotros utilizamos estas sustancias y vemos los resultados, casi no los podemos imaginar. No salió nada que no pudiéramos suponer, porque se refería solo a datos de hemoglobina glicada, ¿no? Pues bueno, pues si el índice de masa corporal está por encima de 30, baja más la glitazona, si está por debajo, baja más los DPP4, si el filtrado es mejor, van mejor los SGLT2 y no es tan bueno los DP4. Pero lo importante es qué dijeron los pacientes. Y los pacientes dijeron que prácticamente todas, destaca un poquito más la canaglifosina, la sita, pues le gustaban más o menos todas. Pero lo que todos dejaron claro es que la medicina, el fármaco que les gustaba era aquel que les bajara más la hemoglobina y que diera menos efectos secundarios. De cajón. Pero es que a lo mejor en esa medicina de precisión, aparte de toda esa parafernalia, debemos de tener en cuenta al paciente, porque si no, no nos servirá la adherencia, no tendremos la adherencia asegurada y a lo mejor nosotros haremos grandes elucubraciones sobre perfiles y luego nos olvidamos que al final, como decía él, en los detalles está el demonio. Muy bien, hay otro estudio que quiero poner aquí que podíamos no ponerlo porque es un estudio muy peculiar, que es el estudio GRADE o GRADE, peculiar en el sentido de que son muchos pacientes en 4 años, sin un soporte de la industria, que se diseñó en Estados Unidos en el 2013, por el cual el diseño actualmente nos puede parecer un poquito desfasado, ¿no? En el que consistía en tratar, como bien sabéis, con glimepirida, sitagliptina, liraglutida o glargina. Bueno, este estudio tenía unos endpoints que también era un poco más raro el tiempo que se demoraba en alcanzar una determinada hemoglobina glicosilada, los efectos secundarios que salieron fueron esperables, no había diferencias en cuanto a las complicaciones micro y sí, con un aglomerado que sería discutible en cuanto a las macrovasculares a favor de la liraglutida, pero lo mejor de la sesión fue cuando de nuevo un británico, Matthews, pues le dio un repaso al estudio, que también sirve para entenderlo, y el repaso es que empezó por lo bueno, felicitando con cierta ironía todo lo que yo he dicho, un estudio independiente, un estudio que busca ver las diferencias de un fármaco a otro a 4 años, pero después de felicitarlo dijo que, hombre, era un estudio muy americano y entonces el estudio americano pues es la población americana, por ejemplo, tiene un índice de masa alto y quizá aparte explica también que los fármacos utilizados hoy día a lo mejor son discutibles y otra cosa, que no eran pacientes que se hubiera diagnosticado recientemente la diabetes. Por tanto, al final el mensaje que decía era, pues la glimepirida funciona al principio y después falla, lo que sabemos. La sitagliptina podríamos decir que da lo que da. La liraglutida parece la mejor para el conjunto de eventos cardiovasculares y tenemos mucho, el mensaje final es tenemos muchos datos sin terminar de completar porque el estudio no está totalmente publicado y que conviene que los trabajemos para entender un poco más el estudio. Muy bien, análogos del GLP-1. Análogos del GLP-1 hubo varios simposios, yo destaco el que claramente dice después de 5 años dónde estamos con toda la gran información que hay sobre los resultados en eventos cardiovasculares. Después de hacer un timeline de todos los fármacos que hay, pues se repasó el mecanismo claramente relacionado con la arteriosclerosis, claramente relacionado con ese efecto antiaterógeno y muy probablemente esté debajo el efecto antiinflamatorio en esa mejora del riesgo cardiovascular. Y se dijo, bueno, pues ¿cuál es el futuro? Pues el futuro es brillante y lleno de oportunidades. Sí, evidentemente, todo lo que sabemos después de estos años en cuanto a análogos de GLP-1 nos dicen que van como un tiro, no hay ninguna duda. Bueno, pues quizá se comentó en la sesión que a lo mejor, a pesar de todo, alguna guía, pocas realmente se tienen que actualizar y quizá la clave es que después de todos los éxitos, entre comillas, que se tienen, después de todos los resultados realmente muy buenos, pues la implementación no es todo lo deseable que debería ser. Y luego se dijo, bueno, y más allá de la diabetes, sin ninguna duda, todos lo sabemos, no ya en teoría, sino en la práctica,
de que han alcanzado de lleno al mundo de la obesidad y hay un objetivo que están alcanzando claramente, que es el mundo de la patología hepática relacionada con la grasa, ¿no? El NALF, el NASH. Sin ninguna duda, ese será el mundo en el que seguirán creciendo más estos fármacos en los próximos años. Y más cosas, por ejemplo, que se asome la patita en el mundo de la demencia o el Alzheimer, pues que ya hay datos, pues bueno, pues nos abre las opciones a que esto no sabemos a dónde llegará. Y yo quiero insistir dentro de este concepto de qué hacemos o qué tenemos de novedad con los GLP-1 en la afectación renal. Aquí hubo también una sesión muy buena de Mozenson de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la que bueno, nos puso sobre la mesa las evidencias renales que hay con los GLP-1. Después de decir que, bueno, que está claro que los GLP-1 ocupan un lugar de excelencia cuando hay enfermedad arteriosclerótica, que cuando hay insuficiencia cardíaca dominan los SGLT2 y en los problemas renales pues están ahí en segundo nivel y a veces un poquito no bien determinados. Y eso no solo son en las guías nuestras, sino también en las guías de las sociedades renales. Bueno, pues resumiendo al final, lo que nos viene a decir es que la piedra angular en el tratamiento de la nefropatía diabética se basa en todos los grandes estudios que se han ido acumulando. De los primeros, donde se decía antes de los 90 que lo teníamos que tratar los factores de riesgo, al famosísimo estudio de Lewis, allá primero de los años 90, cuando se dijeron que todo el captopril y todos los fármacos que actuaban sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina modificaban el curso, a lo que recientemente ha dado un nuevo impulso. Los estudios que con los SGLT2 o con los agonistas del receptor mineral corticoide, una cosa que se ha repetido una y otra vez, y son una línea de fármacos con estos estudios que conocéis, el Fidelio, el Fígaro, que dicen que van a entrar de lleno en determinados segmentos de esta nefropatía, pues nos han cambiado el concepto y que no cabe duda que los análogos del GLP-1 será la siguiente piedra angular en ese tratamiento cuando tengamos una evidencia de eventos cardiovasculares que seguro que saldrán, sería una sorpresa que no fuera así, con el estudio FLOW. Muy bien, pues acababa diciendo estos mensajes, son metabólicamente efectivos, no hay ninguna duda de que tienen beneficios, pero están por demostrar los beneficios renales, aunque se les suponen, y también la posición está por terminar de encajarla. Por hablar de otras cosas que se dijeron, de lo mucho que se ha dicho de análogo del GLP-1, pues hay muchos estudios post-hoc, como el de semaglutida en vida real, que nos viene a decir, pues bueno, lo que sabemos, que es bueno en todos los parámetros, como otro estudio post-hoc del Sustain 6, en el que dice que la utilización de estos fármacos hace que empleemos menos insulina, o incluso en el otra parte, otro postdoc del StepDoc, en el que mejora la calidad de vida. Y yo voy a insistir en lo que realmente ha supuesto la novedad o lo más significativo en este mundo de los análogos del GLP-1, aparte de determinar la influencia renal, que es el doble agonismo. El doble agonismo supone una realidad que se convierte en un futuro que parece muy interesante y aparece la molécula estrella que se ha repetido en todo el Congreso, que es el tirzepatide. Se repasó cómo funciona, se repasaron todos los SURPAS y, si se me permite, yo creo que todos los estudios que llevan el acrónimo SURPAS de la tirzepatide reflejan en realidad lo que se podría considerar que son los resultados, que son resultados que están sobrepasando, que están mejorando, que van por delante de todo lo demás. Bueno, se me permita esa licencia. No vamos a hablar del SURPAS 1, del SURPAS 2, que son más conocidos, pero sí, por ejemplo, de algunas partes del SURPAS 3. El SURPAS 3 ya sabéis que es la comparación con degludec, y hay uno muy interesante que a mí me gustó, que es el SURPAS 3 CGM, que como podéis suponer es ver qué cambios hay con monitorización continua. Bueno, pues los cambios
como buen Surpass, es que todo mejora con los parámetros que hay en esta monitorización continua. El otro realmente sorprendente y también llamativo es el Surpass haciendo resonancia magnética con el contenido de grasa en el hígado. De nuevo, todo es positivo, disminuye la grasa no solo hepática, sino la visceral, la subcutánea y bueno, pues el resultado es muy bueno. Es decir, que ya tenemos muchos datos de que ese agonismo doble supera o mejora o tiene resultados al menos iniciales esperanzadores a todo lo que tenemos hasta ahora. El Surpass 4 viene a decir lo mismo, ya sabéis que aquí en este caso está la glargina por medio, pues de nuevo todo viene a indicar que el doble agonismo es un dato esperanzador y mejora lo anterior. Y estamos esperando el Surpass que nos dé el refrendo cardiovascular, que para el año 24-25 estará. Bueno, pues dicho eso, otra sesión que también es importante es esta que se planteó. Si tenemos análogo del GLP-1, ¿qué tenemos que hacer? ¿Más dosis? ¿Terapia? Bueno, pues pasando rápidamente, quiero decir que se habló de que es útil aumentar la dosis, que no podemos decir del estudio STEP2 doblando la dosis de semaglutida, que la mejora de los resultados también se puede obtener independientemente de que utilicemos metformina o no, que es este post-hoc con el Sustain 6 y con el Pioneer. También, de nuevo, los resultados son buenos haciendo esa asociación o no. Sale de nuevo el tirzepatide diciendo que, bueno, que cuando lo asociamos a insulina, pues también va bien. Y el Sustain 10, que quizá habría sido lo más interesante resultado, quiero decirlo, la sesión sobre la eficacia de la asociación de GLP-1 con SGLT2, que parece una cosa que todos tenemos en mente, que incluso esté en ficha o no, se utiliza. Bueno, pues aquí es donde no hay tantos datos, los datos que hay son más cortos, los datos que hay son más dispersos, pero como mecanismo de acción todos tenemos claro que se compensan y pues actúan por mecanismos diferentes. En cuanto a seguridad no hay ningún tipo de problema en los datos que hay. Y queda por determinar un poquito más sobre el tema, pero evidentemente esta combinación es altísimamente sugestiva como todos pensamos. Y por último decir que si faltara poco hay un estudio, el STAY, donde dice que la utilización de estos análogos de GLP-1 pues no significa que haya menos adherencia, sino toda la adherencia con los semanales. Bueno, y entonces, ¿cuál será el futuro de estas terapias? Pues pasar 3 grandes sesiones, tenemos un nuevo empaquetado, tenemos que ceñirnos a más agonismo y el objetivo es el hígado y el resultado sería esto de toda esa sesión. Con el beneficio consolidado probablemente será renal también. La activación va a ser múltiple, ya no dual, incluso triple. La vía que tendrá éxito hasta ahora esperando el show con los efectos cardiovasculares del semaglutide oral será la vía oral y el hígado parece una diana terapéutica más que probable, al menos en las etapas iniciales. ¿Y qué decir de los SGLT2? Pues los SGLT2 confirman lo que ya tenemos. Quizá como destacar que hay opciones, hay mitos en su utilización que ya caen totalmente, por ejemplo, el que no se utiliza en gente mayor. En gente mayor hay 2 estudios, uno italiano y otro con ERTU, que demuestran que van bien. Por ejemplo, que también se llevan bien con los diuréticos de ASA, un post-hoc del vértice cardiovascular, que nos viene a decir que no es que van mal, es que van incluso mejor. Los beneficios renales, otro estudio del DAPA-C, otro post-hoc del DAPA-CKD, que lo dio el gran Ido Lambers, que es el profeta del riñón y la diabetes, pues nos dijo que, como sabemos, es independiente de albuminuria de filtrado o de o no tener la diabetes. Por curiosidad, pues por ejemplo, hay un estudio también derivado del EMPA-REG que nos dice que es beneficioso en la gota y luego también se analizó el Emperor, tanto el Preserved como el Reduce, que nos viene a decir lo que ya también sabemos, que es amplísimo el rango de pacientes con insuficiencia cardíaca donde la utilización de un SGLT2, en este caso la EMPA, es altísimamente beneficiosa y está aceptado por todo el mundo. El riñón como objetivo. Yo aquí quiero decir
que, como he dicho, Herspin, que dio un Camilo Golgi Lecture magistral, pues bueno, se metió de nuevo en el fangal de la medicina personalizada, aunque para iniciarlo el título de su charla fue "La media no tiene sentido". Quizá lo que se refería en que hay tanta variabilidad que las medias, cuando determinamos perfiles de pacientes para actuar de una forma, no tienen sentido. Es decir, volvemos, hay que hacer medicina de precisión, medicina personalizada en todos los casos. Él repasó todos los estudios que hay, dijo cosas tan evidentes como que aunque los SGTL2 en los estudios, los grandes estudios renales son muy buenos, queda riesgo residual, y se atrevió, después de hacer una revisión genómica, fisiopatológica, realmente espectacular sobre el riñón, se atrevió a esto, se atrevió a decir, oiga usted, yo propongo que el tratamiento para la enfermedad renal en los diabéticos sea así. Si hay un perfil que domina la obesidad, como veis en los tres perfiles, el filtrado y la albuminuria es más o menos parecida. Si domina la obesidad, la asociación es SGTL2, GLP-1. Si lo que domina es la patología cardíaca y están delgados, pues los análogos del receptor mineral corticoide. Y hace esta última sugestiva también sugerencia, valga la redundancia, de que en el caso de que lo que tengamos es problemas con el potasio, la combinación con los agonistas del receptor de la endotelina y los SGTL2, que también ha salido más de una vez, son fármacos que mejoran o que evitan que exista la hiperpotasemia. Quiero solo destacar rapidísimamente, aunque podía ser epidemiología, este resultado del estudio de Elisa del Canto de Ámsterdam, en el cual nos viene a decir algo que también ha salido varias veces, es si el género influye sobre el riesgo cardiovascular o sobre la acción de los fármacos. Bueno, pues dos resultados que son algunos muy coherentes y algunos un poquito sorpresivos, ¿no? En el sentido de que todos lo entendemos, que hay con la disminución del filtrado hay un aumento de toda la patología cardíaca, y con el aumento de la albuminuria hay un aumento de la patología cardíaca en la mujer, en general cardiovascular en unos y otros, y bueno, pues más en los, no tanto en los hombres, como digo, la patología cardiovascular, más en las mujeres. Es decir, que dentro de la lógica sí puede haber, o al menos es el resultado de este amplísimo estudio, una cierta diferencia en cuanto al género. Y por acabar, ya se ha hablado del tema, de la nueva visión del papel del ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental en diabetes, no debemos de olvidarlo, fundamentalmente en diabetes tipo 2, como todos sabemos, y como ya se ha comentado, Julien Sierrat hizo una magnífica Claude Bernard Lecture, en la cual, esta diapositiva ha salido ya antes, tenemos ahí a la actividad física no como algo que baja la resistencia a la insulina, que trasloca los GLUT, todo lo que ya sabemos, no, como algo fundamental en la epigenética. Claro, es que la epigenética es un gran condicionante en la diabetes. Entonces, la actividad física es tan importante o más como factor modificador de la epigenética. Y añade otro concepto que antes no se ha nombrado, pero que he dicho, que es la cronobiología, el reloj circadiano, también es importante en el ejercicio. Por ejemplo, vino a decir que el mejor momento el momento más rentable de hacer ejercicio físico es al mediodía. Bueno, pues eso es, entre comillas, una novedad. Y lo que quiere decir es que, bueno, pues realmente tenemos que considerar la actividad física como algo totalmente trascendental en el tratamiento de la diabetes y que va más allá de las clásicas adscripciones de bajar la resistencia a la insulina, modificación de los GLUT, sí, todo eso está muy bien, pero es la epigenética y los factores relacionados con el reloj en cuanto a la eficacia de esa actividad física durante el día, los que nos tienen que hacer trabajar para sacarle más provecho al futuro. Y con esto acabo y quedo para... Muy bien, muchas gracias, Antonio. Realmente es difícil resumir en 15 minutos este congreso y por eso no he querido interrumpirte rápidamente, porque vamos justos de tiempo. Sí. Tirzepatide, sin duda, una de las estrellas del congreso. ¿Ves muy atrevido el diseño del cardiovascular outcome con un comparador activo como es dulaglutida? Hombre, es si me permite la palabra, una chulería.
pero una chulería que se la han permitido. Es que efectivamente, como muy bien dice, es un estudio que no busca inferioridad, busca superioridad. Se permite la chulería de hacer un estudio, lo de chulería, entiéndase, no lo digo con todo el lenguaje coloquial, de hacer un estudio de superioridad contra una molécula que ya es un peso pesado, ¿no? Y se permite un estudio de superioridad. Si no sale, pues será de no inferioridad. Pero bueno, de entrada se lo permite. Con lo publicado yo creo que todos creemos que les va a salir. Yo también lo pienso, y si esto es así, será el campanazo definitivo, sin ninguna duda. Sin duda, sin duda. Bueno, luego continuamos. Quiero no quitar tiempo a la doctora Bellido. Antonio, muchas gracias. Y doy paso a Virginia, cuando tú quieras. Muchas gracias, Paco. Por supuesto, muchas gracias a la SED por la invitación, a Novo Nordisk por la colaboración y, por supuesto, gracias a todos los que estáis escuchando. Esperamos que os pueda resultar útil. Yo voy a hablar de aspectos relacionados con el tratamiento y la tecnología en diabetes tipo 1. Voy a revisar 4 de los temas que se han tratado a lo largo del Congreso relacionados con la hipoglucemia, avances en la terapia insulínica, y en este caso tocaré algunos datos también en tipo 2, sistemas de asa cerrada y el consenso para el manejo de la diabetes tipo 1 de la ADA y ESDI. La primera mesa o mesas que quiero revisar van en torno a la hipoglucemia, como decía. En la primera de las mesas se trocaron 3 aspectos. El primero es la relación de la persistencia de la célula beta con las hipoglucemias. Nos presentaron, entre otros, los datos del estudio EDIT, la prolongación del estudio de CCT, donde ven que pacientes con diabetes tipo 1 de larga evolución, aquellos que tienen cierta preservación de la célula beta pancreática, los que tienen niveles de péptido C por encima de 0,2 nanomoles litro, tienen significativamente menor número de hipoglucemias en comparación con aquellos que tienen menores niveles de péptido C, de tal manera que las hipoglucemias severas recurrentes son menos frecuentes en pacientes con niveles mayores de péptido C, es decir, con reserva pancreática, aunque sea poca. La segunda de las mesas habló de las hipoglucemias detectadas por los sistemas de monitorización continua de glucosa y su relevancia clínica. El primero de los puntos es la definición de la hipoglucemia con los sistemas de monitorización continua de glucosa. Más allá del tiempo por debajo de rango, se definirían como niveles de glucosa intersticial por debajo de 70 o por debajo de 54 durante al menos 15 minutos, aquellas más severas como niveles de glucosa intersticial por debajo de 54 durante al menos 120 minutos. Habló también de la relevancia demostrada en múltiples estudios con el uso clínico de la monitorización continua de glucosa o FLASH y la reducción que tienen en el número de hipoglucemias, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Mostró los resultados de un metaanálisis donde se ve una reducción de 27 minutos en el tiempo en hipoglucemia nivel 1 de media y una reducción media de 13 minutos en el tiempo en hipoglucemia nivel 2. Mostró como una de las limitaciones la exactitud, que si bien ha mejorado, puede existir todavía en valores de hipoglucemia con los sistemas de monitorización continua. Y habló también de una de las limitaciones, y es que a día de hoy no tenemos ensayos clínicos que demuestren que la monitorización continua de glucosa permita revertir las hipoglucemias inadvertidas o volver a percibir las hipoglucemias. Y esto probablemente sea uno de los puntos que haya que estudiar en los próximos años. La última de las ponencias de esta mesa fue a cargo de la doctora Amiel, que habló de las hipoglucemias inadvertidas, estrategias para prevenirlas y manejarlas. Esto se da en el 20-40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y un 10% de los diabéticos tipo 2 con insulina. Aumenta el riesgo de hipoglucemia severa hasta 17 veces y están causadas por la exposición recurrente a hipoglucemias nivel 2 o por debajo de 54 y pueden ser reversibles, es decir, se puede volver a notar las hipoglucemias. Habló del diagnóstico, cómo diagnosticarlas. Lo primero, preguntarle al paciente con cuestionarios específicos, algo más sencillo como el GOL, con una sola pregunta, o cuestionarios algo más amplios como el test de Clark. Por supuesto, revisar las descargas y los valores de glucosa y, como tercer punto y no menos importante, preguntar a la familia, porque como sabemos muchas veces son los familiares que están al lado los que se dan cuenta de que el paciente tiene una hipoglucemia y no la está notando. En cuanto al tratamiento, habló de los 4 pilares básicos. El primero básico en todos los pacientes es la educación. Se ve cómo la educación disminuye las hipoglucemias inadvertidas, el uso de bombas y sistemas de monitorización continua de glucosa, el uso de sistemas de asa cerrada y ya para casos en los que no mejora a pesar de todas estas estrategias, se podría valorar el trasplante de páncreas.
Mostró también un dato interesante y es como aquellas personas que tienen hipoglucemias inadvertidas tienen cambios a nivel cerebral que probablemente les hagan no notar las hipoglucemias como algo peligroso o tener una respuesta diferente a las hipoglucemias. Y esto es algo en lo que están trabajando. Y terminó diciendo una frase que yo creo que es muy acertada, y es que el primer paso para manejar las hipoglucemias inadvertidas está en nosotros, es realmente creérnosla para poder preguntar, investigar y manejarlas para poder prevenirlas. En este contexto de las hipoglucemias inadvertidas, el mismo grupo de la doctora Amiel en otra mesa del Congreso habló de este nuevo programa para prevenir las hipoglucemias, el programa educativo ARC-DOC. Es un programa educativo psicoeducacional que trata no solo meramente aspectos educacionales relacionados con la diabetes, sino también aspectos psicológicos. Y lo comparan con otro programa para las hipoglucemias inadvertidas, el BG Awareness Training, utilizado en Estados Unidos. Incluyen a 99 pacientes con diabetes tipo 1, problemas de hipoglucemias inadvertidas de repetición, y lo que quieren ver es si hay diferencias en las hipoglucemias severas a 12 y 24 meses utilizando ambos programas educativos. Ven que no encuentran diferencias en hipoglucemias severas, ambos son efectivos en reducir las hipoglucemias severas, se pasan en ambos grupos de 5 hipoglucemias antes de estos programas educativos a 1 o incluso 0 a 2 años, y donde sí que encuentran diferencias es en los resultados psicológicos y algunos aspectos mentales, que es para lo que realmente está diseñado este programa ARC-DOC a favor de este nuevo programa educativo. El siguiente de los puntos que quiero tratar son los avances en las terapias insulínicas, de los que se ha hablado bastante en este congreso, en este centenario de la insulina. En una de las mesas, la doctora Bisbal nos habló de la realidad del desarrollo de las insulinas, dónde estamos y hacia dónde vamos. Habló de lo que buscamos en el desarrollo de las insulinas rápidas, buscamos insulinas más rápidas con una mayor rapidez de acción y una mayor potencia en los primeros minutos para un mejor control de la glucemia postprandial, y de lo que buscamos en una insulina basal, mayor duración, más plano, estable, menor variabilidad y que sea fácilmente titulable. Mostró en el desarrollo de las insulinas dónde estamos y hacia dónde vamos, con el desarrollo de las insulinas basales, de las que hablaré a continuación. Insulinas orales, hemos visto cómo varias han caído en el desarrollo y hay otras que están en desarrollo, pasando por las insulinas inteligentes o insulinas sensibles a la glucosa, y ya en último paso el reemplazo de la célula beta. En las insulinas semanales nos mostró las 5 que están en desarrollo con diferentes estrategias: proteínas de fusión, insulinas perfiladas o la insulina icodec en desarrollo por Novo Nordisk, y resultados de varias de estas insulinas se han presentado en alguna de las mesas de comunicaciones orales. En este caso aporto datos de diabetes tipo 2 con 2 de las insulinas basales semanales. Esta sería la insulina semanal FC en desarrollo por Lilly. Es una proteína de fusión que une una cadena lateral de insulina con un fragmento FC de inmunoglobulina humana IgG. Comparan esta insulina con 2 pautas de titulación para alcanzar glucemias menores de 120 o menores de 140 y la comparan con la insulina de Gludec. Demuestran que no hay diferencias en términos de control metabólico, ambas alcanzan una reducción de la hemoglobina glicosilada sin diferencias significativas entre ellas a 32 semanas. Y en otra de las comunicaciones orales nos mostraban datos de la monitorización continua de glucosa con esta insulina. Ven como no hay diferencias con respecto a insulina de Gludec con esta nueva insulina semanal, alcanzan valores similares de tiempo en rango, pero sí que hay una tendencia a menor número de hipoglucemias con estas insulinas semanales FC en comparación con insulina de Gludec. Mostraron también nuevos datos con la insulina icodec, que es la insulina semanal en desarrollo por Novo Nordisk. Hemos visto ya en los últimos congresos y publicados datos de los ensayos en fase 2, tanto en pacientes con diabetes tipo 2 previamente tratados con antidiabéticos orales como en pacientes previamente tratados con insulina. Vemos cómo en comparación con insulina glargina alcanzan resultados similares en cuanto a términos de control metabólico, y lo que nos han mostrado en este caso son datos en cuanto a las hipoglucemias. Uno podría pensar que por ser una insulina semanal las hipoglucemias pueden ser de más duración, y lo que nos enseñan es que no hay diferencias en cuanto a las hipoglucemias ni tampoco en cuanto a la duración de los episodios de hipoglucemia cuando comparan insulina icodec con insulina glargina U100. Nos han mostrado varios datos también de insulinas en desarrollo, en este caso en diabetes tipo 1. La primera que os traigo es una insulina, en este caso prandial, este compuesto A209, que es una coformulación de prandipride e insulina prandial A21G.
Pranlintide es un análogo de amilina, está comercializado en Estados Unidos, mejora el control de la glucemia postprandial, disminuye los niveles de glucagón postprandial y enlentece el vaciamiento gástrico. Y la insulina 21G es una insulina prandial con un perfil similar a otras insulinas prandiales y que permite la coformulación con pranlintide, que no lo permiten las insulinas prandiales que tenemos actualmente disponibles. En este estudio es un estudio aleatorizado, cruzado, doble ciego, en el que comparan este nuevo compuesto A209 con la insulina Aspart en pacientes con diabetes tipo 1 en dos grupos. El grupo A, que tienen niveles o requerimientos de insulina por debajo de 40 unidades, y el grupo B con requerimientos por encima de 40 unidades. Y lo que ven en ambos casos es que esta insulina A209 consigue un mejor control de la glucemia postprandial, mejores parámetros de monitorización con un mayor tiempo en rango, pero ligeramente mayor tiempo en hipoglucemia en comparación con Aspart, enlentece el vaciado gástrico, disminuye las dosis de insulina un 18-25% y reduce peso, especialmente en aquellos con mayores requerimientos de insulina. Podemos ver una reducción de 1,6 kilos en 24 días. Nos han mostrado también resultados con una de las insulinas semanales que mostraba previamente, AB101. Esto es una insulina humana recombinante pegilada con microesferas para la liberación retardada. Y este es un estudio de conceptos, el primer estudio en diabetes en personas, en humanos, y lo que hacen es una sola dosis en pacientes con diabetes tipo 1 que están tratados con bomba de insulina. Lo que quieren ver es la seguridad, los datos de farmacocinética y farmacodinámica. Y lo que ven es que alcanzan niveles a lo largo de los 7 días, es decir, tiene una duración prolongada, pero para alcanzar los niveles que requieren, que realmente hacen que sea activo, requieren unos volúmenes de insulina mayores de lo que habían previsto inicialmente y por lo tanto terminan diciendo que tienen que mejorar la formulación para seguir avanzando en la investigación. Y por último, os muestro los resultados con esta insulina INS068. En este caso es una insulina basal, pero un análogo basal para administración diaria. Comparan la farmacocinética y farmacodinámica con insulina de Gludec y ven que no hay diferencias cuando la comparan con este nuevo compuesto de insulina. El tercero de los puntos que quiero abordar son los sistemas de asa cerrada. En esta mesa hablaron de sistemas de asa cerrada con una sola hormona o sistemas de asa cerrada duales. El doctor Patrick Choudhary defendió los sistemas de asa cerrada con una sola hormona como los conocemos actualmente, porque son sencillos, porque con los sistemas híbridos que tenemos actualmente se están consiguiendo niveles de tiempo en rango de hasta el 80%, que incluso pueden mejorar en algunos casos con terapia adyuvante, y mostró resultados de sistemas de asa cerrada añadiendo a la terapia ISGLT2 por vía oral. Son seguros. El tener un solo dispositivo, no dos dispositivos o dos bombas para administrar la otra hormona, es sencillo y supone una menor carga para el paciente, además de menos alarmas, menos intervenciones, menos cambios de catéteres, oclusiones, etc. Por todo eso él defendía los sistemas de asa cerrada con una sola hormona. Y el segundo de los ponentes, más que defender los sistemas duales, lo que hizo fue presentar realmente datos con un sistema dual, en este caso con insulina Fias y pranlintida. Un sistema de asa cerrada. Nos presentaron varios trabajos del grupo en los que habían ido avanzando con este sistema de asa cerrada y finalmente este ensayo clínico recientemente publicado en el que compara un sistema de asa cerrada propiamente cerrada, es decir, que el paciente no tiene que anunciar los bolos de insulina con Fias y pranlintide versus un sistema de asa cerrada híbrido como los que utilizamos habitualmente con Fias, en el que el paciente tiene que contar carbohidratos y anunciar los bolos de hidratos de carbono. Incluyen 24 pacientes con diabetes tipo 1 y lo que ven es que no hay diferencias en cuanto al tiempo en objetivos con los dos sistemas, aunque el sistema con Fias y pranlintide, el sistema dual, consigue un mayor tiempo en rango durante el día, pero sin diferencias significativas cuando comparan las 24 horas. Han mostrado datos también en dos de los simposios de sistemas de asa cerrada que estamos utilizando actualmente en la clínica y han mostrado datos en vida real. El primero de ellos es con la Minimed 780G de Medtronic. Han mostrado datos en vida real con 12.000 pacientes, donde vemos que de media alcanzan un tiempo en rango del 76%. Y en este simposio, porque estos datos habían sido ya presentados previamente, lo que nos plantean es qué pacientes con este sistema Minimed 780G son los que alcanzan un mayor tiempo en rango.
y lo que muestran es que pacientes que utilizan 5 o 6 bolos al día, es decir, a mayor número de bolos, mayor tiempo en rango medio del 76%, con muy poquito tiempo en hipoglucemia. Aquellos que tienen parámetros óptimos en la bomba, definidos esos parámetros óptimos como un objetivo de glucosa en 100 y un tiempo de insulina activa de 2 horas, alcanzan un tiempo en rango medio del 80,7%, y aquellos que combinan estos dos factores, muchos bolos al día, 5 o 6, y parámetros óptimos en la bomba, alcanzan un tiempo en rango medio del 82% prácticamente, con más del 70% de tiempo en rango en el 95% de los pacientes, y el 97% alcanzarían un GMI por debajo del 7%, es decir, resultados realmente buenos en vida real con este sistema SIT80G. Nos han mostrado también datos en vida real con el sistema Control IQ, Tandem, con el Dexcom G6. Vemos cómo a menor tiempo en rango inicial, mayor mejoría del tiempo en rango, alcanzando incluso mejorías del 20%. Y en cuanto al tiempo en hipoglucemia, aquellos que tienen un mayor tiempo de hipoglucemia antes de empezar el sistema son los que tienen un mayor beneficio en cuanto a reducción del tiempo en hipoglucemia. Es decir, resultados muy buenos con estos sistemas de asa cerrada híbrida de momento que tenemos en vida real. Y el último de los puntos que quería tocar es el consenso ADA-ISD para el manejo de la diabetes tipo 1, que ya había sido presentado en la ADA y que ya había sido publicado y que vuelven a presentar en este congreso. Realmente el consenso aporta poca novedad con respecto a lo que ya teníamos. Hablan de una manera amplia de lo que es el diagnóstico de la diabetes tipo 1 y el diagnóstico diferencial con otros tipos de diabetes. Dejan un poco en entredicho el diagnóstico de la diabetes tipo LADA y lo que recomienda es, como lo que ya hacemos, solicitar autoinmunidad, siempre anticuerpos anti-GAD, anti-A2 o anti-5-8, dependiendo de la disponibilidad de cada centro. Y cuando no tengamos anticuerpos ni fenotipo claramente de diabetes tipo 1, descartar diabetes tipo MODY o diabetes tipo 2 según el fenotipo y características, y en aquellos casos que sean dudosos, repetir el péptido C a 3-5 años para ver cómo evoluciona la reserva pancreática, por ver si realmente es una diabetes tipo 1 de ese 5 o 10% que tienen autoinmunidad negativa. Han hablado también de lo que son los objetivos de control, sin claras diferencias con respecto a lo que ya sabíamos, pero además de los objetivos de glucemias y hemoglobina glicosilada, añaden a los parámetros de control los parámetros de glucometría, que hemos visto ya en los consensos de monitorización y tiempo en rango en los últimos años. Hablan también de lo que es el control de los factores de riesgo cardiovascular. No hay claros estudios y por tanto dicen que asimilan la mayoría de los datos de los estudios y los datos en tipo 2. Recomiendan un objetivo de tensión por debajo de 14,9 y por debajo de 13,8 en aquellos con alto riesgo cardiovascular o complicaciones microvasculares, fundamentalmente renales. Recomiendan el uso de estatinas de moderada intensidad en pacientes mayores de 40 años o aquellos entre 20 y 39 años con factores de riesgo cardiovascular o un riesgo cardiovascular mayor del 10% a 10 años, y el uso de aspirina, al igual que en diabetes tipo 2, si enfermedad cardiovascular existente, o en prevención primaria valorando el riesgo-beneficio. Hablan del tratamiento, hablan de los beneficios de las insulinas de segunda generación, hablan por supuesto de los beneficios de la tecnología, la monitorización continua de glucosa como forma preferente para el control de la glucosa, aunque siempre recomendando que los pacientes sepan manejarse con los autoanálisis de glucemia capilar por si los sistemas de monitorización fallan, pero no especifican en este consenso qué tipo de sistema, bien sea de monitorización o bien sea de bomba o bomba sensor, qué tipo de sistema para qué paciente. Por supuesto hablan de la importancia de la educación diabetológica y de todos los aspectos psicosociales. En el caso de los sistemas de monitorización recomiendan el informe AGP y el resto de glucometría para interpretar los informes, y en cuanto al seguimiento, los datos que ya conocíamos, parámetros de control glucémico cada 3-12 meses y resto de parámetros anual o con más frecuencia en función de las complicaciones o de los factores de riesgo cardiovascular que existan. Y quizás como factor un poco diferencial de este consenso incluyen lo que son las terapias adyuvantes para determinados tipos de pacientes y en determinadas características. Incluyen estos 4: metformina, pramlintide, que está comercializado en Estados Unidos, agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de SGLT2. La metformina, que hasta ahora había sido lo más utilizado o hasta hace poco tiempo, en realidad no recomiendan su uso porque no se ha demostrado un claro beneficio en diabetes tipo 1, y como grupo específico que se podría beneficiar más ponen las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. En el caso de los agonistas del receptor de GLP-1 se aventuran, digamos, a recomendarlo en pacientes con sobrepeso u obesidad, con altos requerimientos de insulina, riesgo cardiovascular y o enfermedad renal, y en el caso de los inhibidores de SGLT2 en aquellos con alto riesgo cardiovascular y o enfermedad renal, quizás como aspecto diferencial del consenso.
Y con esto termino los highlights de esta ISD en el 2021 y Estocolmo nos espera en el 2022, esperando que sea presencial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Virginia y gracias por ajustarte al tiempo. Estamos 5 minutos sobre el tiempo previsto, pero yo creo que hay que dar unos minutos de preguntas. Yo a ti te quería preguntar, has abordado muy bien y muy detenidamente las insulinas. Sin duda, el campo de investigación básico es por mejorar las prandiales explorando la vía oral y mejorar las basales espaciándolas en el tiempo. Y en este campo, una de las que más digamos, atractivo presenta es las llamadas insulinas inteligentes, ¿no? Ese preparado que de alguna manera, sensible a la glucemia del paciente, pueda liberar más o menos cantidad de insulina. En este congreso se han presentado cosas de estas. ¿Las ves como reales o las ves aún como muy incipientes? Yo las veo como muy incipientes y por eso me he detenido más, digamos, en las insulinas que creo que pueden estar más a la vuelta de la esquina, como son las semanales o los análogos prandiales. Es verdad que se han presentado también datos de otros que tenemos más cercanos todavía, como las insulinas prandiales, como la URLI, que tendremos próximamente, u otros datos también con insulinas que ya tenemos. No me he detenido por la escasez de tiempo y porque me he detenido en aquellas que veo que están en desarrollo, pero que pueden ser un poco más cercanas. Las insulinas inteligentes, ojalá pudiésemos tenerlas pronto, pero desde mi humilde punto de vista creo que todavía están algo lejanas. Sin duda, aún hay mucho que investigar en ese campo y otros avances como el campo de la monitorización y el desarrollo de buenas insulinas basales está haciendo que los pacientes mejoren notablemente su control, ¿no? Sí, realmente los resultados de los sistemas de asa cerrada híbridos que tenemos actualmente a disposición y que nos han presentado en varios de los simposios, yo creo que son muy buenos realmente los parámetros de control glucémico, la satisfacción de los pacientes, que no me he detenido a detallar, pero que también presentaron con estos sistemas es realmente increíble. Claro. Muy bien. Quiero hacerle una pregunta a Víctor, al doctor Sánchez. Se ha hablado del ejercicio y el doctor Hernández también ha insistido mucho en el peso que debe coger el ejercicio en el tratamiento de estos pacientes. Yo quería preguntarle al doctor Sánchez, ¿realmente el impacto del ejercicio sobre la diabetes, que luego vemos en la clínica, a veces nos marea, ¿no? Porque ves pacientes que hacen una respuesta hipoglicemiante, a los que hacen una respuesta cetósica, a los que hacen una respuesta hiperglicemiante tardía. ¿Cómo somos capaces de prever esto o realmente tenemos que educar a los pacientes que se monitoricen y vean la manera en que responden ellos a la práctica del ejercicio? Sí, decía que yo no soy clínico, no sé hasta qué punto hay adherencia realmente a esas recomendaciones del ejercicio físico a la hora de valorar el resultado, si tienen que ver con la pérdida de peso, solamente con el ejercicio, el tipo de ejercicio que es, si es un entrenamiento más continuado, si es de andar un número de días a la semana, es decir, varía mucho dependiendo del ejercicio. Y luego está la respuesta individual, es decir, que igual que hay pacientes que tienen retinopatía, otros no, que tienen alteraciones cardiovasculares y otros menos, es decir, que en ese continuo de diagnóstico está también el continuo de las complicaciones y de la respuesta al tratamiento. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, suponiendo que estén bien controlados pacientes en cuanto a la cantidad, la intensidad y la duración, incluso el momento del día, como ha dicho Antonio también, que se lleva a cabo ese ejercicio, ¿no? Sí, ¿tienes algo que añadir, Antonio? Sí, yo quería decir, porque en la sesión que se comentó esto, en cierta manera se responde, en cierta manera, y en parte lo ha dicho Víctor, está la hora que parece que es más determinante de lo que hasta ahora y el tipo de ejercicio. Y entonces, ¿cómo podemos resumir a la hora de los clínicos qué tenemos que hacer con el tipo de ejercicio? Pues tenemos que hacer una combinación de los dos tipos de ejercicio. Es decir, ni todo ha de ser aeróbico, ni todo ha de ser fuerza, sino la fuerza que se despreciaba un poquito, entre comillas, todo era aeróbico, pues resulta que es bastante interesante en diabetes. Entonces, diríamos un 50-50 y a mediodía y a lo mejor le sacamos el mejor resultado. Seguro. En relación con esto, porque sin duda lo de la fuerza y la masa muscular está cogiendo protagonismo y todos somos defensores de que hay que hacer más ejercicios de fuerza, juega también un rol muy importante el tejido adiposo, ¿verdad? El tejido adiposo siempre ha tenido un protagonismo para nosotros en diabetes, en la especialidad,
pero yo creo que ahora está cogiendo más si cabe, porque no solo por el tema de la esteatosis hepática, sino también por la esteatosis muscular, ¿no? ¿De qué manera eso condiciona la respuesta a los distintos grupos terapéuticos y de qué manera lo abordamos, ¿no? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Antonio y luego Víctor, y si Virginia quiere añadir algo. Vamos, ha sido eso que estás diciendo, ha sido una de las conclusiones no resueltas, diríamos, de todo el Congreso en varias sesiones. Es decir, sabemos lo que tú estás comentando, que el tejido graso es fundamental, ya no tanto como causa de todos los males o de gran parte de los males. Realmente, cuando nosotros lo vemos con una perspectiva así global, lo que hace el tejido graso es que metastatiza donde puede. Se va al hígado, se va al músculo, se va donde le deja porque ya en su sitio no cabe o no hace eso. Todo lo que está fuera de su sitio no es bueno. Entonces todo lo que está fuera de su sitio acaba produciendo problemas. Esa sería una explicación simplista pero real de por qué la grasa fuera de su sitio nos hace daño. Entonces, ahora que tenemos tanta medicina de precisión, tantos objetivos, por ejemplo, está clarísimo que el hígado, que se lo ha dicho muy bien Víctor, que es la fuente fundamental de problemas con el tejido graso, pues es un objetivo terapéutico de primer orden. Yo lo he comentado con los GLP-1. Se dedicó una sesión solo a eso. No se acabó concluyendo, porque todavía no se tienen datos, pero parece clarísimo que el objetivo terapéutico son la grasa hepática y el mundo este que estamos descubriendo y que parece que va a ser el diluvio universal, que es el mundo del NALF, de la fibrosis. Y ahí los análogos del GLP-1 parece que van a jugar un papel muy destacado. Y en este sentido, Víctor, ¿no crees que el laboratorio tendría ya que generalizar el darnos en los perfiles de diabetes un marcador de riesgo de esteatosis, un FEV4 o alguno de estos marcadores fácilmente calculables con 4 variables bioquímicas? Bueno, antes de contestar a eso, sí. También que efectivamente la base fisiopatológica de la resistencia a la insulina secundaria a esa obesidad, ese aumento del tejido adiposo, también es relativo, ¿no? Y también depende de la naturaleza y de la funcionalidad de ese tejido adiposo. Es decir, no todo el tejido adiposo produce resistencia a la insulina, puede ser incluso puede ser utilizado incluso para mejorar la resistencia a la insulina sistémica, es decir, hay tejido adiposo metabólicamente sano, hay obesos relativamente sanos, es decir, que no tienen tanto problema de resistencia a la insulina. Está muy claro el tema de la obesidad, la grasa subcutánea frente a la visceral, eso está muy claro, pero luego hay muchos términos intermedios y realmente no es fácil, pero podría ser también un buen biomarcador e intentar analizar cuál es el estado realmente de resistencia de esa grasa para anticipar, digamos, las posibilidades de un desarrollo de hígado graso o de lipotoxicidad a nivel de músculo, ¿no? En cualquier caso, estoy de acuerdo que los ejercicios de fuerza son muy importantes porque son fundamentalmente los que, aparte de mejorar la función ósea, que también es importante cuidarla en pacientes que tienen mucha edad, es que van a ganar masa muscular. Al ganar masa muscular, pues ganas GLUT4, ganas capacidad de captación de glucosa y vas a controlar mucho mejor la glucemia postprandial. En cuanto a los marcadores bioquímicos de los perfiles, esas combinaciones de marcadores para el hígado graso, pues ahí están. No tienen, obviamente, no tienen la certeza que tienen otras técnicas, ni mucho menos la invasiva, y ni siquiera la propia, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí para... Pero es una manera de sensibilizar quizá al mental clínico, ¿no? Sí, es decir, que están ahí, quizás se usan poco y deberían de usarse a lo mejor más, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, porque estamos ya 15 minutos sobre el tiempo, Virginia, nos pregunta la audiencia, ¿alguna información sobre SmartPens? Se presentaron menos datos en este caso que en el congreso de la TTD que habíamos visto recientemente, donde habían presentado datos de distintos SmartPens. En este congreso, salvo en varios simposios de Medtronic y de otro, no se presentaron más datos de SmartPens que yo haya podido ver.
lo que son comunicaciones orales y probablemente pero no en una mesa grande. Sin duda será otra herramienta más que vendrá a enriquecer las opciones en los pacientes insulinizados. Bueno, yo no quiero cansar a la audiencia, no quiero abusar de vuestra buena voluntad y el esfuerzo que habéis realizado. Sí que quiero agradecerlo porque condensar en este tiempo un congreso como el Europeo de Diabetes realmente refleja que habéis estado una semana intensamente dedicados a este congreso y os agradezco el que nos lo hayáis puesto tan sencillo y tan fácil, especialmente a mí la moderación. Víctor, creo que quieres añadir algo. Sí, no, hombre, que antes he sido un poquito exagerado en cuanto a las posibilidades de aplicación clínica de la secuenciación masiva, es decir, que por mucho que se abarate, que se están haciendo y la posibilidad de hacer secuenciaciones masivas, es decir, el manejo clínico de toda esa información todavía estamos lejos de saber manejarlo. Es decir, vamos a encontrar muchos polimorfismos que no sabemos qué significado tienen, pero probablemente al usarse más, pues irán haciendo estudios clínicos que se vayan correlacionando con... Sí. Yo estoy contigo en que primero los clínicos tenemos que aprender a interpretar esos GWAS y segundo, los bioinformáticos tienen que introducirse en los laboratorios para hacernos más fácilmente digerible toda esa información, ¿no? Pero sin duda es un campo tremendo el que viene. Y bueno, las nuevas generaciones de clínicos que serán más tecnólogos que nosotros, pues lo asimilarán de mejor forma, ¿no? Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos, gracias a la SED por permitirnos hacer estas formaciones y gracias a Novo Nordisk por estar detrás siempre de la diabetes apoyándonos. Buenas tardes y en otra ocasión podremos celebrarlo con la parte social. Gracias. 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 Un abrazo.